Hoy retomamos una de las investigaciones más inquietantes de los últimos meses, un caso que sigue sin resolverse. Han pasado 89 días desde que Nancy Guthrie desapareció de su casa en Tucson, Arizona. Resulta increíble que esta cobertura lleve ya 89 días activa desde el 1 de febrero. A lo largo de este tiempo se ha consultado a numerosos perfiladores y ex agentes del FBI, expertos dedicados por completo a analizar casos complejos para intentar identificar la mente detrás del crimen. Utilizan una base de datos alimentada por testimonios directos obtenida tras entrevistar a diversos criminales convictos. Entran en prisiones de máxima seguridad para hablar con los delincuentes más peligrosos del sistema. Ya sean violadores asesinos o secuestradores de niños, los agentes se sientan con ellos. Es vital porque pasan días enteros escuchando sus testimonios más oscuros. Invierten semanas o meses conversando con ellos para luego volcar toda esa información en sus registros. Con ese conocimiento, cuando salen e investigan un caso abierto como el de Nancy Guthrie, pueden aplicar patrones de comportamiento ya conocidos. Revisan los datos recopilados en crímenes anteriores para intentar trazar el perfil psicológico de la persona responsable de la desaparición. Sabemos que este minucioso proceso es probablemente lo que está ocurriendo ahora mismo tras las cámaras en el caso Guthrie. Antes de continuar, si este tipo de investigaciones le resulta valioso, déjenos su like y suscríbase. Eso permite que más personas conozcan estos casos. Es impactante lo que implica entrar en una cárcel de máxima seguridad para intentar descifrar la mente criminal de un sujeto. Un ser humano verdaderamente peligroso y despreciable. Hoy exploraremos ese oscuro mundo comenzando por las palabras del especialista Jim Clemente, un perfilador retirado del FBI con amplia experiencia en esta materia. Cuando un perfilador tiene acceso a un sospechoso, las cosas cambian. Clemente recuerda que en los inicios de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, la cual evolucionó después en la Unidad de Análisis de Conducta, los primeros perfiladores entrevistaron a 38 delincuentes tras ser condenados. Su estrategia consistía en esperar el momento justo para acercarse justo cuando el agresor comprendía finalmente que pasaría el resto de sus días en prisión. Habían perdido cualquier rastro de control sobre su destino, sobre lo que le sucedería. En ese punto muchos sentían que terminarían sus vidas muriendo en la más absoluta oscuridad. Los agentes aprovechaban esa vulnerabilidad alimentando sus egos, indicándoles que su caso era digno de estudio. Querían aprender de ellos. Así estos criminales aceptaban ser interrogados por los integrantes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Aquello terminó evolucionando hacia estudios empíricos mucho más rigurosos. Aquellas entrevistas iniciales eran anecdóticas, pero desde la etapa de la Unidad de Análisis de Conducta, se diseñó un protocolo estricto que incluía cerca de 840 preguntas específicas para cada criminal en serie que aceptara hablar con el equipo. Ese interrogatorio se repetía por cada uno de los delitos cometidos. A menudo lograban su cooperación apelando simplemente al desmedido ego del prisionero. En otras ocasiones, lograban que tanto fiscales como jueces ordenaran dicha colaboración a cambio de beneficios legales importantes, como retirar la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Aunque algunos cuestionaban estas medidas por ceder a los deseos del reo, la realidad es que resultaban efectivas. Se les daba lo que querían, pero en realidad esa concesión se usaba en su contra. Lo hacían para obtener información valiosa, y así poder perfilar crímenes futuros con precisión. El objetivo era educar a la sociedad, y evitar que este tipo de atrocidades se repitieran. Además, este conocimiento permitía detener en seco a los asesinos seriales activos, impidiendo que continuaran arrebatando vidas de forma indefinida. Clemente y sus colegas realizaban estas tareas habitualmente mientras formaban parte de la Unidad de Análisis de Conducta. Participaban en estos estudios viajando a distintas prisiones de máxima seguridad para entrevistar personalmente a los reos que accedieran a colaborar. Eran violadores en serie, asesinos múltiples o sujetos que cometían ambos crímenes. Incluso secuestradores de niños. Todo esto constituye una fuente de información increíblemente valiosa para la investigación. Les hacían preguntas diseñadas para extraer qué pasaba por sus mentes mientras ejecutaban sus actos más terribles. Buscaban entender el porqué de sus acciones. Como se ha analizado antes, entender a fondo el cómo y el por qué se cometió un delito guía directamente hacia la identidad del responsable. Este vasto conocimiento institucional acumulado en la unidad se transmite entre distintas generaciones de perfiladores, resultando vital para intentar resolver nuevos casos. Les permite interpretar escenas del crimen y determinar factores clave.
Al observar aspectos particulares en el lugar de los hechos, pueden identificar patrones específicos de conducta. Clemente recuerda que entrevistaron a muchísimas personas. Esa cifra pasó de los 38 analistas originales a unos 1.500 cuando él se retiró de la unidad de análisis de conducta. Y se puede afirmar que en la mayoría de estos casos, cuando alguien cometía un acto tan específico, se debía a un patrón de pensamiento plano motivo muy concreto de su parte. Eso revela detalles cruciales. Deja escapar información valiosa sobre el propio delincuente. De esa forma se puede detallar cada vez más el tipo de agresor que se busca dentro de los perfiles de delincuentes desconocidos. Surgía la duda de si eran honestos o si realmente tenían ganas de hablar con los perfiladores. La verdad es que esas son dos cuestiones muy diferentes. Por lo general ellos querían hablar debido a su gran ego y al hecho de estar atrapados en prisión por el resto de sus vidas. Para asegurar la honestidad, se tomaban dos medidas fundamentales en el proceso. Se estudiaba cada crimen que cometieron y cada escena del delito antes de dirigirles la palabra. Después de hablar con ellos, regresaban para revisarlo todo bajo la luz de lo que el criminal acababa de relatar. De esa manera, se maximizaban las probabilidades de obtener información que fuera precisa y realmente confiable. También se les permitía, por muy desagradable que resultara, que revivieran esos crímenes en su mente. A muchos les encantaba tener esa oportunidad. Aunque es algo horrible y sucio, curiosamente, eso beneficiaba a los investigadores. Eso los animaba a proporcionar la mayor cantidad de detalles posible, algo que a largo plazo permitió resolver muchísimos de estos crímenes. Cabe imaginar que tenían que tratarlos como a seres humanos, siendo amables e intentando ganarse su confianza de alguna manera. Era una labor realmente complicada al tratar con sujetos que secuestraron y abusaron de niños. Y la respuesta es que sí, era absolutamente difícil. Debían establecer una sintonía con estos delincuentes tratándolos siempre con dignidad y respeto. Era literalmente la única forma de conseguir que les dieran datos certeros y fiables. Es una tarea extremadamente difícil. Resulta muy desagradable. Deja una marca en el alma porque uno se vuelve cercano a personas que hicieron cosas horribles. Y como el enfoque está siempre en las víctimas, se convierte en una labor pesada y muy complicada de realizar. Como esta labor es tan reveladora y útil para prevenir futuros asesinatos, violaciones en serie o secuestros infantiles, se convierte en una de las tareas más duras dentro del cumplimiento de la ley. Casos como el de Nancy Guthrie, una anciana de 84 años que fue golpeada, son los que llegan a quebrar al investigador. En ocasiones casi parece algo imposible. Se piensa que quien quiera que haya hecho esto, por muy malo que sea, no sería capaz de algo así. ¿Cómo es posible golpear a una anciana cuando uno se dedica a esto y va a las prisiones a hablar con quienes cometieron tales actos? Esa visión del mundo cambia radicalmente. Quizás uno deja de ser tan ingenuo. Se da cuenta de que han hecho cosas horriblemente peores que esa, realmente espantosas. Parte del problema es que podrían ser psicópatas y literalmente carecer de cualquier tipo de empatía humana. Tratan a las demás personas como si fueran simples piezas de mobiliario. No les importa nada, no sienten compasión alguna por el prójimo. En otros casos, por ejemplo, con los sádicos sexuales, ellos realmente desean causar y presenciar el sufrimiento de los demás. Eso es lo que los excita. Es lo que buscan. Es algo verdaderamente terrible. Existen muchas variantes de personas con quienes los perfiladores han hablado durante años, capaces de hacer cosas mucho peores que esa. Surge la pregunta de si toda esa información se guarda en una base de datos. Así es como funciona. No queda del todo claro si realmente existe una base de datos digital, pero sí conservan una biblioteca completa con todos los resultados de estas entrevistas. Se utiliza para formar a nuevos analistas y se consulta cada vez que surge un caso nuevo. Se sabe que hubo un intento por crear un sistema digitalizado. Pero desde que Clemente se retiró, se desconoce si finalmente lograron ponerlo en marcha o no. Sentarse cara a cara a hablar con estas personas resulta mucho más valioso que limitarse a leer un informe con los datos escritos. Cada sesión queda grabada en vídeo. Cada sesión se registra en audio y video. Eso tiene mucho sentido. Todo se conserva en la biblioteca, incluyendo las notas, porque existen impresiones personales que a veces no resultan obvias al revisar una grabación de audio o video. Esas observaciones son fundamentales cuando se es un perfilador con experiencia. Esas claves resultan determinantes. El caso de Nancy Guthrie resulta difícil por ser atípico y poco común. Se sale de lo habitual.
no es frecuente que se produzcan secuestros de personas mayores. Suele pensarse en casos de abuso o abducción infantil, algo que lamentablemente vemos repetirse. Sería este escenario más complejo para los perfiladores del FBI que otros crímenes más comunes. Todo depende de cuánto comportamiento criminal sea evidente en la escena del crimen original. De cuánta conducta previa y posterior al delito pueda deducirse de los hallazgos en el lugar. Es evidente que los perfiladores que trabajan en este caso poseen mucha más información de la que se maneja públicamente. Cuentan con datos suficientes que pueden interpretar para avanzar en la investigación. Analizan cada detalle para lograr construir un perfil psicológico. Es difícil saber con precisión qué nivel de información están compartiendo las autoridades realmente. No se sabe si el público conoce el 90% de lo ocurrido en esa casa, o apenas el 10%. Es muy probable que estén reservando una cantidad significativa de información crítica para evitar que se vea perjudicada la investigación en curso. Por supuesto. Respecto a la unidad de conducta, el asesino Rex Heuermann aceptó hablar bajo su acuerdo legal. Tras haber cubierto tanto el caso de Bryan Kohberger, surgen dudas sobre por qué eso no fue parte de su pacto habiendo tantas preguntas sin responder. Quedan demasiadas preguntas sin respuesta sobre qué lo motivó y qué fue lo que realmente sucedió en ese lugar. A veces es necesario dejar que los criminales pasen un tiempo en prisión antes de intentar acercarse a ellos. La arrogancia de Bryan Kohberger y su enorme ego seguramente le hicieron creer que era mucho más inteligente que los agentes de la ley. Con el tiempo quedará en el olvido y querrá hablar, pero ahora es demasiado ingenuo para ser honesto. Su juventud y arrogancia actual impiden que sea entrevistado, pues es muy poco probable que proporcione información veraz o confiable en este preciso momento. Las probabilidades son muy bajas. En cambio, Rex Heuermann está más cerca de su final, y parece estar dispuesto a colaborar tras su estancia en prisión. Después de pasar meses en la cárcel esperando su juicio, ahora muestra una mayor disposición para ser sincero y detallado. Se entiende. Aún así, él sigue siendo muy arrogante y posee una personalidad que resulta sumamente sádica y cruel. Esas entrevistas resultarán muy desagradables, y es bastante probable que se prolonguen durante varias semanas de trabajo intenso. Una pregunta inevitable es si se llegan a sentir nervios al entrar a realizar esos perfiles. Incluso con tanta experiencia, entrar en una prisión de máxima seguridad impone respeto al cerrarse las puertas. Al cruzar esas rejas de máxima seguridad, se nota que todos los que están allí dentro desprecian profundamente a los visitantes y odian a todas las autoridades. Se sabe que no quieren a nadie de afuera allí, y que el rechazo es total. Detestan a cualquiera que represente a la ley, especialmente a quienes los pusieron tras las rejas. Uno está desarmado y a merced de los procedimientos. Es una situación dura, pero ha ayudado enormemente a resolver muchos casos complicados. Gracias a esa labor, Clemente pudo perfilar con éxito al asesino de Gilgo Beach en 2011, mucho antes de que fuera capturado. Sucedió mucho tiempo antes de que fuera finalmente arrestado. Logró predecir muchos de sus rasgos y comportamientos armando un perfil que resultó ser muy exacto usando solo la información que era pública entonces. De haber tenido acceso a la información confidencial, habría sido distinto, pero ya se había retirado cuando el New York Times pidió su ayuda. Pero al hacerlo, se basó totalmente en el conocimiento institucional acumulado durante años tras estudiar esas escenas del crimen y realizar entrevistas específicas a delincuentes. Resulta realmente fascinante todo este proceso. Se agradece a Jim Clemente por dedicar su tiempo a explicar este complejo trabajo. Su aporte ha sido vital para comprender mejor el caso de Nancy Guthrie y lo que ocurre tras las escenas de investigación policial. Otros perfiladores retirados como Jim Fitzgerald y Ray Carr también han explicado cómo es el proceso de entrar en esas prisiones a trabajar. Han descrito lo que se siente al entrar en prisión para perfilar a alguien y usar luego esa experiencia en casos como el de Nancy Guthrie. En un caso sin resolver como el de Nancy Guthrie, el análisis de Fitzgerald y Carr resulta revelador. Se analiza el papel actual de los perfiladores en la antigua unidad del FBI, donde solían trabajar estos expertos. Surge la duda sobre cómo estos especialistas intervienen en las investigaciones actuales. Existe la esperanza de que sigan activos aportando pistas que ayuden a evaluar la conducta criminal en el terreno. Su labor consiste en ofrecer matices conductuales que complementen el trabajo detectivesco tradicional sobre los sospechosos del caso. Vigilan quién merodeó por la zona aquella noche y analizan cualquier posible conexión mediante pruebas de ADN encontradas.
Además de eso, la lingüística forense cobra un papel vital para entender los mensajes ocultos en el lenguaje. El lenguaje revela mucho. Ha permitido resolver numerosos crímenes al escudriñar la forma de expresarse de los sospechosos. Lo cierto es que este caso resulta sumamente inusual y perturbador. Se diferencia de otros por un detalle inquietante: tras 3 meses, sigue sin haber un solo arresto oficial. Resulta inevitable pensar que, de algún modo, todo este misterio, sin resolver, gira en torno a la figura pública de Savannah Guthrie. Esa personalidad de la televisión parece ser el nexo central de este laberinto. No por haber cometido alguna falta, sino por algo relacionado con su profesión o con alguien con quien haya tenido contacto a lo largo de los años. No se trata de algo de hace pocas semanas. Fitzgerald recuerda que durante sus días en el FBI en Nueva York, mantuvo un vínculo estrecho con la seguridad de NBC. Tenía una relación cercana con un teniente retirado de la policía neoyorquina que dirigía la seguridad en el edificio 30 Rock. Visitaba el edificio mensualmente por casos que involucraban a sus empleados, principalmente incidentes de acoso. Eran sobre todo mujeres que recibían cartas extrañas o llamadas perturbadoras, algo muy común en aquella época. Cuesta creer que Savannah no haya recibido correos similares o mensajes hostiles en sus redes sociales durante este tiempo. Los especialistas en comportamiento y los investigadores deben revisar minuciosamente cada mensaje extraño, por muy afectuoso que parezca. Hay que rastrear correos de fanáticos de los últimos 5 años que cruzaran la línea. Tras la aparición de su madre en el programa, surgieron mensajes insistentes de personas que aseguraban quererla mucho, o preguntando por qué no la invitaba más seguido. La clave del misterio podría estar oculta justo ahí. Algunos mencionan carteles de la droga o violencia organizada. Otros sugieren robos con fuerza, pero la evidencia apunta en una dirección muy distinta. Todo indica un escenario de acoso contra Savannah. Eso explicaría por qué el caso no se ha resuelto siguiendo los parámetros habituales de estas abducciones, ya que faltan los factores causales comunes. Al parecer no fue un secuestro por dinero. Fue una sospecha clara desde el primer día de la investigación. El foco recae en Savannah, aclarando que no se trata de una culpa suya o de su familia directa. Se trata de un acosador que tomó otro camino al no poder acercarse a ella. Optó por atacar a su madre como un objetivo alternativo para herirla, una táctica perversa de proximidad. Allí reside la respuesta, y es donde los analistas pueden ayudar mejor. Es necesario revisar patrones en correos enviados durante años para lograr identificar finalmente a un posible sospechoso. El objetivo es localizar a ese sujeto y verificar su paradero exacto a inicios de febrero. Queda la duda de si la parte del rescate fue realmente auténtica o si podría ser solo una maniobra para encubrir algo más. Nunca hubo convicción de que el rescate fuera auténtico, ni tampoco que fuera una cortina de humo. Más bien parece que unos oportunistas intentaron sacar provecho de la trágica situación. Intentaron extorsionar a una familia adinerada a través de Savannah, exigiendo dinero de forma rápida y desesperada. Tenían cuentas de Bitcoin listas y correos anónimos preparados para lanzarlos. Solo buscaban un beneficio económico inmediato. En un secuestro real habrían dejado algún tipo de comunicación física en la escena del crimen esa misma noche. A menos que las autoridades oculten algo, y si es así, han guardado el secreto de forma impecable. Esto parece algo personal. Se trata de un comportamiento impulsado por una obsesión específica más que por una simple ganancia financiera. Quizás algo salió mal, y la víctima falleció de inmediato, o apenas unas horas después del encuentro. La sangre en la entrada sugiere que nada salió según el plan, pero el rastro se perdió poco después. Sería revelador analizar esas notas de rescate desde la perspectiva de un lingüista y un perfilador experto. Es un tema debatido a fondo entre los especialistas que han estudiado el caso. El problema es que el público no tiene acceso a esos registros. Sin embargo, nunca se percibió esto como un secuestro o una abducción convencional. Factores psicológicos vinculados a necesidades emocionales explican mejor por qué se llevaron a la madre en esa situación. La pregunta es si este asunto le corresponde a los especialistas en conducta o al FBI. Como se mencionó, se está ante un caso sumamente atípico. No existen muchos precedentes de personas de la tercera edad que hayan sido secuestradas bajo estas extrañas circunstancias. La cuestión es si resulta más difícil. Tradicionalmente, la unidad de análisis de conducta revisaba otros casos y bases de datos históricos. Comparan testimonios de otras personas en bases de datos para contrastar casos previos con este y así entender lo sucedido.
Pero si no existe un historial similar, ¿qué tanto se complica la labor de los investigadores en este momento? No es que sea más difícil necesariamente. Simplemente se trata de fundamentar el análisis en la experiencia acumulada que uno posee profesionalmente. El buró cuenta con diversas bases de datos sobre el lenguaje utilizado, las notas de rescate y otros elementos similares. Fitzgerald desarrolló en Quantico la base de datos CSTAT, la cual almacenaba todo tipo de comunicaciones relevantes para la investigación. Al recibir información nueva no se buscan comparaciones de inmediato preguntando si existe algún vínculo con otros crímenes del pasado. Se procesan los datos para detectar similitudes tal como se hacía con las notas de los robos a bancos en todo el país. Al recibir una nota de exigencia bancaria, se ingresa al sistema y se integra de inmediato en la base de datos. Entonces se verifica si existen patrones similares en el país cometidos por alguien que use el mismo tipo de mensaje extorsivo. Pero todo depende del investigador y de la capacidad de respuesta de los agentes que están trabajando sobre el terreno. Lo crucial es que existe mucha información confidencial a la que el público no tiene acceso. El FBI maneja datos que incluso el departamento del alguacil del condado de Pima desconoce actualmente. Son secretos que el FBI todavía no ha revelado. No publicarán nada hasta resolver el misterio, y existe la firme convicción de que eventualmente se logrará dar con la verdad. Es cuestión de tiempo. En estos casos siempre se piensa que debe haber una enorme cantidad de detalles ocultos al público. Pero hay algo distinto en este caso. Algunas fuentes cercanas sugieren que quizás no haya mucha más información y que la investigación realmente ha llegado a un callejón sin salida. No parece haber una prueba irrefutable bajo la manga ni evidencias cruciales halladas en la casa que las autoridades estén ocultando. El presentimiento es que ese no es el escenario real. Conviene profundizar en ese punto específico. La pregunta es, ¿qué hace pensar de esa forma? Según una fuente cercana al caso, es posible que la información esté fragmentada. Quizás algunos oficiales desconocen datos que otros colegas sí manejan. Tal vez esté equivocado, pero alguien involucrado en el proceso investigativo comentó recientemente un detalle muy relevante sobre la situación. Le comentaron que no tenían absolutamente nada. No tienen nada, pero lo positivo es que recibieron 30,000 pistas iniciales. Siguen llegando informes diarios y continúan analizando meticulosamente toda esa información acumulada. La fuente confesó que están tan desesperados que incluso han comenzado a contactar de nuevo a los videntes para pedirles ayuda. Están llamando a todo el mundo otra vez porque sinceramente no tienen ningún rastro concreto que seguir en este preciso instante. Llegados a este punto vale la pena hacer una pausa y pensar. ¿Qué cree usted que pudo desencadenar esta obsesión? ¿Un mensaje ignorado, una aparición televisiva o algo mucho más profundo en el pasado de Savannah Guthrie? Comparta su análisis en los comentarios. Fitzgerald aclara que prefiere observar desde fuera. No quiere comprometer a los agentes actuales presentándose para obtener información tras su jubilación. Se retiró hace 18 años. Por eso observa los acontecimientos desde una distancia prudencial. Analiza el panorama desde unos 30,000 pies de altura. Ha visto investigaciones que se extienden por años, como el caso del Unabomber, que se logró resolver tras 17 años de misterio. Se resolvió en 9 meses gracias a la publicación de un manifiesto. Los perfiladores se dirigieron al secuestrador y se le aconsejó entregarse advirtiéndole que viviría con miedo el resto de su vida. Le advirtieron que siempre tendría que vigilar su espalda. Fitzgerald fue más específico diciéndole que comprendía si no deseaba entregarse, pero le instó a que revelara los motivos reales detrás de sus actos criminales de forma cuidadosa. Podía hacerlo con cautela. Logró eludir a la justicia y hasta ese momento había tenido éxito con la abducción realizada. En aquel momento se planteó que el captor sería visto solo como un pervertido sexual interesado en mujeres mayores para realizar actos atroces. Pero si existía otra razón, debía informarla. Podía usar las redes sociales para dar a conocer su propia versión. Podía hacerlo mediante un mensaje directo que no pudiera rastrearse. De lo contrario, su legado sería el de un simple pervertido sexual. Hay ciertas categorías de hombres que actúan así. Es algo que se sostiene con firmeza. Mucha gente sigue este tipo de análisis y no sería de extrañar que el responsable de estos actos, o incluso varios de ellos, estuvieran escuchando. Pero definitivamente hay alguien al mando. Escuchará esto, y sin importar su legado o lo que imagine ser bajo su anonimato, el mundo lo verá como un pervertido. Aunque se mantenga en el anonimato, la gente lo verá como un simple pervertido por haber cometido semejante atrocidad contra su víctima.
Eso complica las cosas. Es una conducta impulsada por necesidades muy específicas de este sujeto, algo que probablemente arrastra desde hace años atrás. La pregunta inevitable es, ¿qué interviene en realidad? Lo que diferencia este caso de otros raptos inusuales es la presencia de una celebridad. En este caso se trata de Savannah Guthrie. Implica dinero por su gran fortuna, pero eso no parece ser el motor principal de este crimen. Hay algo mucho más oscuro detrás de todo. Así que de nuevo, habrá pistas sobre Savannah Guthrie en redes sociales o correos que se espera que el FBI primero y los analistas de conducta del sheriff estén revisando minuciosamente ahora. Deben retroceder al menos 5 años, identificar a cada remitente y verificar sus movimientos actuales, especialmente qué estaban haciendo aquel 1 de febrero en particular. ¿Qué compraron antes de esa fecha? Ahí es donde finalmente se hallará la respuesta que resolverá este inquietante crimen. Carr aporta un detalle fundamental para la investigación. Lo que Fitzgerald menciona tiene mucho sentido. Hay una gran verdad en la trayectoria que describe. Lo han analizado juntos y coincide plenamente con su visión. Refleja perfectamente la naturaleza psicológica del sospechoso y sus posibles motivaciones. Para que la audiencia entienda, se habla de Savannah y de un vínculo que podría tener años de antigüedad. Quizás no sea algo de hace un mes, sino de hace 5 años. Ese dato es vital si se analizan otros casos de violencia. En el tiroteo de Brown, el atacante alimentó su rencor durante 25 años antes de decidirse a actuar finalmente. Por eso el acoso podría haber empezado hace mucho tiempo. Es crucial que las autoridades rastreen todo el historial de Savannah Guthrie, buscando cualquier señal de peligro oculta en su pasado. Es muy probable que en su cadena de televisión guarden archivos con todas las cartas recibidas a lo largo de su carrera pública. Se espera que hayan mantenido ese registro para que los investigadores puedan acceder fácilmente a todas esas comunicaciones sospechosas. La policía debe revisar siempre esos mensajes. Esas comunicaciones deben ser investigadas a fondo, ya sea por el equipo del programa o por los agentes. Es un paso obligatorio. Es una pieza clave de todo este rompecabezas criminal. Tiene mucha razón Fitzgerald. Y así se resolverá. Surge entonces la idea de apelar a la motivación del delincuente. Al sugerirles que revelen qué los impulsó a actuar, realmente este tipo de criminales suelen sentirse motivados por esa clase de propuestas. Desean que el mundo comprenda las razones detrás de sus actos. Buscan algún tipo de reconocimiento o validación externa por ello. En la mayoría de los casos sí. Un reciente intento de asesinato dio un perfil muy detallado del atacante. Ese mismo fin de semana se obtuvo un perfil sumamente detallado del sospechoso. Estos sujetos suelen compartir sus planes con amigos o familiares mucho antes de actuar. No es algo que mantengan totalmente oculto. Ahora todos parecen tener un manifiesto. Y se dice con mucha ironía porque es un patrón que se repite constantemente. Curiosamente, Luna Bomber nunca llamó manifiesto a su escrito de 35,000 palabras. Él simplemente lo consideraba su artículo. Fue la prensa quien le puso ese nombre. El punto es que estos criminales necesitan expresar sus motivaciones más profundas al mundo. Muchas veces, es codicia. Últimamente se observa que los motivos son más ideológicos o de carácter personal. Siempre tienen una razón. Aunque cueste creerlo, los perfiladores han entrevistado a varios de estos individuos después de haber cometido sus crímenes. Fitzgerald y Carr lo han hecho a veces juntos, otras veces por separado. Tienen un ego enorme y personalidades muy complejas. Les importa lo que otros piensen de ellos. Son psicópatas narcisistas y sumamente egocéntricos. Son plenamente conscientes de quiénes son incluso bajo el anonimato. Saben perfectamente qué representan y qué están haciendo en todo momento. Como se sabe, el asesino BTK buscaba notoriedad mediante sus escritos burlándose de la policía y asegurando que pese a sus actos atroces, él era solo un hombre común. El Luna Bomber actuaba de la misma forma, reflejando esa mentalidad egocéntrica en cada uno de sus oscuros escritos. Eso es revelar demasiado. Por eso, al hablar con el agresor, se le invitó a que, sin revelar su nombre y cuidando la forma de envío, permitiera que el mundo supiera por qué hizo lo que hizo. No se buscaba su identidad, sino que explicara sus motivos públicamente. De lo contrario, solo parecería un hombre perturbado con perversiones muy profundas y arraigadas hacia las mujeres mayores. Esa imagen no ayuda. Quizás existía otro motivo real para sus acciones, así que se le animó a compartir su verdad con el resto del mundo. Se le sugirió no entregarse aún.
Al final mucha gente suele creer que es perfecta y que sus actos no tienen rastro de podredumbre. Viven convencidos de que existe una lógica y una justificación racional detrás de cada una de sus oscuras acciones. Si logran exponer su punto y eso justifica sus actos, de alguna manera se sienten mejor mientras la sociedad los observa. Así, de ese modo se desafió al captor de Nancy Guthrie, permitiéndole mantener su anonimato tanto tiempo como él mismo considerara necesario. Se le pidió incluir señales que solo los investigadores reconocerían para confirmar la autenticidad del mensaje, asegurándose de que ese punto quedara muy claro. Al dar una razón detrás de esto, tal vez logre que con el tiempo la gente lo vea con un poco más de respeto del que tiene ahora. La cuestión del respeto es central en este proceso. Resulta fascinante imaginar a los agentes entrevistando a estos criminales tras su captura, buscando extraer información vital para construir perfiles psicológicos que ayuden a resolver casos futuros. Cabe pensar que se debe mostrar cierto respeto incluso hacia quienes cometieron actos terribles, simplemente para lograr abrir un canal de diálogo con ellos. Y así es. Algo que el FBI hace excepcionalmente bien es enseñar las técnicas adecuadas para entrevistar y entablar una conversación real con las personas. Para ser un buen agente es fundamental tener don de gentes y saber conectar con la persona. Es algo que se aprendió de Joe Navarro, una máxima escuchada durante toda la carrera profesional: tratar a los demás como uno desearía ser tratado. No se puede permitir que las emociones personales interfieran. Hay que sentarse y hablarles. Hay que caerles bien, porque nadie se sincerará con alguien si siente rechazo o antipatía hacia su persona. Así que hay que ser alguien agradable. Si uno se presenta con una actitud hostil o actúa como un tipo duro e inflexible, las puertas de la comunicación se cerrarán de inmediato. Si se es beligerante y se trata a alguien con desprecio, eso se vuelve en contra. El karma actúa de forma inmediata. Al tratar a alguien con respeto, como Fitzgerald y Carr han comprobado, se puede lograr que personas que jamás hablarían con nadie terminen confesándolo absolutamente todo. Resolvieron casos realmente importantes gracias a ese método. Es asombroso lo que se puede conseguir cuando se trata a una persona con dignidad y se logra que finalmente lo mire a uno a los ojos. El error más grave que cometen muchos oficiales al iniciar un interrogatorio es ir directamente al núcleo del asunto, sin preparación previa. Carr prefiere dedicar 30 minutos a conocer al individuo antes de mencionar siquiera el crimen por el cual están en esa sala. Lo que busca es un puente emocional, trata de establecer una conexión humana con el sospechoso. Al encontrar ese vínculo, es lo que le permite profundizar en temas delicados con el sujeto, lugares a los que de otra forma nunca accedería a ir. Se trata de no mostrar juicio. Después de todo, ¿quién en este mundo desearía sentirse juzgado por sus actos? Nadie quiere pasar por la experiencia de ser juzgado. Por supuesto que no, nadie quiere pasar por eso. Todos desean agradar a los demás. O al menos quieren creer que caen bien, aunque en realidad no siempre sea el caso. Aunque ciertamente el juicio final es algo que solo le corresponde a Dios. Él es el único capaz de juzgar. A esto se le llama generar sintonía de manera natural. Al sentarse, tal como decía Carr, se aplica el entrenamiento recibido en la oficina. Incluso los buenos vendedores aplican esta misma estrategia de persuasión. No hace falta ser un genio para entenderlo. Consiste simplemente en sentarse con alguien para iniciar una charla tranquila y dejar que la situación evolucione de forma natural. En aquel tiempo, Carr trabajaba como joven detective en Bensalem, Pensilvania. Era detective interino en aquel momento de su carrera. Aún no lo habían ascendido oficialmente. Atendía el caso de una niña de 3 años abusada por sus propios padres biológicos. Tenían pruebas suficientes para arrestarlos y su objetivo era obtener una declaración formal de ambos. Esa fue la entrevista más dura que tuvo que realizar en toda su carrera. Era un padre joven, en ese momento andaba por los 20 y tantos, y realmente quería saltar sobre la mesa y estrangular a ese sujeto. Pero en lugar de eso decidió que debía sostener su mano en sentido figurado. No físicamente, sino tratando de establecer una conexión emocional. Al principio él negaba todo, asegurando una y otra vez, con total firmeza, que jamás sería capaz de cometer un acto así. Trabajó con él hasta que logró entrar en su mente. Le habló sobre las niñas, planteando diversos escenarios hipotéticos. Quizá ella se acercó a decirle esto o aquello. Simplemente improvisaba para observar su reacción ante las palabras. Fue una charla difícil, pero finalmente confesó. Luego fue a la habitación de al lado con su esposa, usó la misma técnica, y ella también confesó. Ambos terminaron en prisión,
y perdieron definitivamente la custodia legal de su pequeña hija. Si se logra eso con alguien que abusó de un menor, se aprende que se puede obtener la verdad de cualquier persona en el futuro. Así es como funciona este proceso de interrogatorio cuando se enfrenta a este tipo de individuos sospechosos. Cabe preguntarse cómo habrá sido la charla del asesino con los agentes federales aquella noche de sábado. Lo más probable es que comenzaran de la misma manera que se hace siempre. Le pidieron detalles sobre su viaje desde California hasta Washington, D.C. Y luego, tras leerle sus derechos legales, profundizaron en el interrogatorio. No queda claro qué tipo de declaración proporcionó, si es que dio alguna. Carr tiene razón en eso, pues han realizado muchos interrogatorios juntos anteriormente. En el libro sobre aquel ladrón de bancos de 30 años, se relata lo ocurrido tras la condena. Pero Carr lo había entrevistado mucho antes, justo en el preciso momento de su arresto. Ese hombre era una fuente inagotable de información. Si se les trata con respeto y justicia sin juegos sucios, es increíble lo que se puede obtener de la gente bajo esas condiciones. Siempre que se haga bien y se conozcan los hechos de antemano, eso es vital. Hay que saber todo lo posible sobre el entrevistado y lo que ha hecho en el pasado, especialmente respecto a sus crímenes. Sorprendería la cantidad de información que terminan revelando estos sujetos. Carr mencionó esa base de datos que Fitzgerald ayudó a fundar en el FBI. La cuestión es si sería de utilidad en el caso de Nancy Guthrie conforme pase más tiempo. Hay información allí que los agentes actuales podrían estar aprovechando ahora mismo. Por supuesto, se llamaba Base de Datos de Evaluación de Amenazas Comunicadas, o CTAD. Al inicio en la unidad de perfiles se notó que siempre aparecían nuevas notas de amenaza. Había muchas cartas manuscritas en aquel entonces o mecanografiadas, y luego, claro, llegaron más correos electrónicos. Cuando se preguntó si existía una base de datos, sugirieron simplemente preguntar a los colegas de la unidad. Que se buscara si alguien reconocía el estilo de escritura, o si les resultaba familiar de casos que hubieran visto antes. Definitivamente se necesitaba algo mucho mejor que ese sistema rudimentario. Así que se organizó todo eso, e incluso se testificó en juicios sobre el gran valor de poseer esta colección de comunicaciones criminales. En el caso de Nancy Guthrie, sería muy valioso analizar esos supuestos correos electrónicos que llegaron recientemente, o cualquier mensaje de redes sociales comparándolos con lo que ya está registrado. Se habla de cientos de miles de comunicaciones separadas y millones de palabras en el enorme archivo de datos que maneja el FBI. Aunque la integraron en otro sistema, sigue siendo una herramienta operativa y funcional. Se sabe que el FBI procesa cada nueva carta, correo, publicación en redes sociales o mensaje en X que llega a sus manos. Siempre que tengan conexiones criminales o resulten problemáticos para la seguridad pública, los pasan por la base de datos para intentar hallar coincidencias anteriores rápidamente. Tal vez identifiquen un patrón de lenguaje o un nombre real asociado al mensaje y así puedan avanzar con paso firme en la investigación del caso. Así es. La esperanza es que esta base de datos se esté usando activamente en este caso para comparar escritos conocidos, lo que podría ayudar a fortalecer la investigación, o simplemente revelar que se trata de un intento de secuestro falso de personas que se aprovechan de la situación actual. Surge entonces otra inquietud crucial. Se mencionó que esta persona podría estar obsesionada con Savannah e incluso podría haberla estado acosando. La pregunta es si, habiéndose llevado ya a Nancy Guthrie, ese sujeto se sentiría satisfecho o si buscaría algo más. Para empezar, lo cierto es que simplemente no se sabe todavía. Sería irresponsable afirmar otra cosa porque realmente no se sabe. Dada su personalidad, se plantea a la audiencia que su objetivo inicial no era otro que la propia Savannah Guthrie. Todo comenzó con ella. De alguna manera, y es muy probable que así ocurriera realmente. Quizás llamó a su puerta directamente. Ella vive en Nueva York, posiblemente en un edificio con seguridad privada, o algún tipo de vigilancia constante. Pero existe la convicción de que no pudo ni siquiera acercarse a ese lugar. Acecharla a la salida del programa Today era otra opción cuando se mezclan con la multitud frente al edificio 30 Rock en pleno Manhattan. La pregunta clave es, si él estuvo presente allí. Deberían revisar minuciosamente todas las grabaciones de video disponibles de aquellas fechas específicas. Aunque es un trabajo arduo, el reconocimiento facial podría revelar a un hombre apareciendo repetidamente entre la gente varias veces. Sería posible rastrearlo así. No pudo alcanzar a Savannah porque ella contaba con demasiada protección profesional a su alrededor. Su entorno era impenetrable.
¿Cuál era el siguiente paso? Quizás los hijos, pero el sospechoso afirmó no querer involucrarse con menores de edad. Eso sería algo realmente malo. Pero estaba su madre a quien Savannah amaba profundamente. Al sentirse ignorado, decidió ir tras la madre tras descubrir que vivía sola en una zona bastante rural y aislada. Retomando la pregunta inicial para profundizar en este análisis criminalístico detallado. Todavía no se sabe con total certeza si los impulsos patológicos de este individuo han sido satisfechos por completo. Lo que es seguro es que su obsesión escaló a un nivel mucho más peligroso que antes. En ese momento él poseyó, aunque suene terrible, durante minutos u horas, quién sabe cuánto tiempo realmente, a Nancy Guthrie, la mujer que le dio la vida. Pudo pasar horas interrogándola sobre su hija, manifestando cuánto la amaba y cómo ella lo ignoraba. Esto asumiendo que la señora Guthrie sobreviviera siquiera a la primera hora tras el secuestro inicial. Cada vez crece más la convicción de que ocurrió algo similar. ¿Se siente satisfecho ahora el agresor? No se sabe. Si antes era arriesgado ir tras Savannah, ahora el peligro es indudablemente mucho mayor para él. Por motivos puramente prácticos en su mente. Este sujeto pudo sentir que finalmente cumplió su cometido. Obtuvo su gratificación no con Savannah, sino a través de su madre, satisfaciendo sus impulsos temporales. Exacto. Analizando la desaparición de Nancy Guthrie bajo esta premisa, se ve una conexión clara basada en una ideología de venganza personal. Todo parece girar en torno a un ajuste de cuentas o una fijación extrema con Savannah. Hay que retroceder aún más. Un crimen así no se improvisa de la noche a la mañana ni surge de un impulso repentino. Todo comenzó de forma sencilla con actos mucho menos peligrosos. Fue un acoso progresivo, un problema que lamentablemente sufren muchas celebridades que terminan siendo acechadas por individuos obsesivos. La situación escaló con el tiempo hasta que el acceso directo a Savannah se volvió imposible de lograr. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó a la mujer que le dio la vida a Savannah. Era la mejor alternativa posible ante la imposibilidad de alcanzar su objetivo principal en la ciudad de Nueva York. Es vital mantener el caso de Nancy Guthrie vigente ante la opinión pública. Si este caso lo ha conmovido tanto como a quienes lo investigan, deje su like, suscríbase y active la campanita de notificaciones para no perderse ningún avance. La justicia avanza más rápido cuando hay ojos atentos sobre cada detalle. Nos encontraremos en el próximo caso. Hasta entonces recuerde, detrás de cada silencio prolongado suele esconderse una verdad esperando ser revelada. El caso permanece abierto.